última clase la tendremos hoy. Va a ser una clase de repaso de todas las actividades que se enviaron, de las cuales ustedes debieron haber presentado. Todavía hay chance hasta el sábado para presentar las mismas o hasta cuando esté abierta la plataforma para entregarlas. Una materia muy interesante, lo que es en sí la investigación en turismo. eh, el trabajo que se realizó, las clases que se dieron, todo eso enmarcado dentro del programa que tiene el instituto, ¿sí? En la primera actividad que se envió, teníamos un cuestionario muy fácil de desarrollar, cuestionario muy interesante en cuanto a varios conceptos que ustedes ya deben estar manejando a nivel turístico. Eran 10 preguntas, cada pregunta tenía una respuesta máximo de 15 líneas, muy fácil de encontrar y algunos conceptos básicos. Entre la primera pregunta que tenemos, ¿cuál era, qué es turismo para la Organización Mundial de Turismo? Y tenemos el concepto eh, de lo que es turismo. La OMT refleja el concepto abarcando varios ámbitos eh, sociales, de lo cual lo define como un fenómeno social, cultural y económico que supone el desplazamiento de personas a países o lugares fuera de su entorno habitual por motivos personales, profesionales o de negocio. Fíjese que la Organización Mundial de Turismo define el turismo eh, no solamente en el ámbito personal, sino en el ámbito profesional o de negocios, también entra la definición de turismo. Entonces, eran varios conceptos que se habían dado como tipos de turismo en el mundo, nombrarlo, legislación sobre el turismo de Venezuela, cómo está hoy en día la legislación, qué nuevas leyes se han presentado, que es una investigación científica muy importante porque dentro de la materia, dentro de la carrera de turismo está lo tenemos ahorita presente, que es la investigación en turismo, y necesitamos saber qué es una investigación científica a nivel profesional. Pasos para realizar la investigación científica, tipos de alojamiento para el turista en el mundo. Yo, en las clases se habló varias veces de esos tipos de alojamiento. Les puse como ejemplo un hotel boutique, que es un hotel boutique, el concepto que hay realmente a nivel internacional y cómo se estila aquí en Venezuela. Lamentándolo mucho el concepto de motel aquí en Venezuela, cómo se utiliza y en otras partes del mundo, cómo está ese concepto arraigado a otras situaciones. De a dónde vienen esos conceptos, esas palabras de motel, porque son historias muy interesantes de aprender y con uno como profesional de turismo, a nivel de cultura general, pues debemos saberlas. Tipo de alojamientos para el turista en el mundo, cómo se clasifican los hoteles en el mundo y una explicación en síntesis de cada uno. En esta parte era muy interesante que ustedes aprendieran qué tipos de hoteles hay en el mundo, eh, eh, la, eh, la clasificación de los mismos. Antiguamente, digo antiguamente porque ahorita hay otro tipo de clasificación y han aumentado, se conocía hasta 5 estrellas con las características de un hotel 5 estrellas. Aquí en San Cristóbal me acuerdo una vez que habían un evento internacional, están haciendo hoteles 5 estrellas y no los habían solicitado por la característica de la Organización Mundial de Turismo y de las asociaciones de hoteles turísticos internacionales, de los cuales una de las exigencias era para un hotel 5 estrellas, parte de todas las características de primera calidad que se debe tener, tanto en el servicio como en la atención, era la cuestión de las piscinas. Había muy buenos hoteles, pero lamentándolo mucho, no había
la infraestructura en el mismo hotel para lo que era la piscina. Entonces, le estoy hablando de hace años. Hoy en día, pues, hay otras clasificaciones aquí. ¿Qué es el target en marketing? ¿Cuál es el mercado meta del turismo? Y la última pregunta, realiza una explicación de algunas investigaciones turísticas, prospectos posibles a desarrollar usted en la ciudad de San Cristóbal y su municipio metropolitano cercano. Sinteticen el máximo de líneas otorgadas. Esta última pregunta era referente no solamente en San Cristóbal, sino en la área donde ustedes, de donde ustedes son o donde están recibiendo esta transmisión. Entonces, en lo que era la primera actividad, eran conceptos muy básicos, conceptos que ustedes ya hoy en día a esta altura ya deben de saberlo, manejarlo, porque son referenciales en otras materias. En cuanto al módulo 2, se había colocado también otro cuestionario, contestar cada una de las preguntas dadas, características del turismo, nombre y explique los elementos del sistema turístico aquí en Venezuela, qué es la capacidad de carga en el turismo, que es otro concepto que es relativamente muy corto en el mundo y en Venezuela, dentro de los últimos conceptos turísticos, que era la capacidad de carga. ¿Qué es la investigación? ¿Por qué es importante la investigación en el turismo? Eso se ha explicado ya varias veces, la importancia de cualquier organismo o cualquier, perdón, o cualquier institución o emprendimiento o empresa privada que vaya a desarrollarse en el sistema turístico. En la actualidad, para usted, ¿cuáles han sido las limitaciones del desarrollo de la investigación en el campo turístico? Esta pregunta está basada en sus mismas experiencias. No importa que ustedes no sean aún profesionales de turismo, no importa que hayan viajado, pero culturalmente ustedes deben saber cómo está el turismo aquí en el Táchira, cómo está el turismo más local aquí en San Cristóbal o en la parte donde ustedes residen y cómo está el turismo en Venezuela a nivel internacional. Eso era lo que se quería en esa pregunta. En la actualidad, para usted, ¿cuáles han sido las limitaciones al desarrollo de la investigación en el campo turístico? Y por último, ¿cuál es el proceso de investigación en el turismo? Eso era la segunda pregunta. Todas esas preguntas se desarrollaron en base a las clases que se dieron por este medio. Entonces, eran conceptos de buscar, nada más de sentarse un momento, analizarlos y buscarlos. Como tercera actividad, en el módulo 3 tenemos desarrollar la tercera actividad, desarrollar en un máximo de 15 páginas con su respectiva justificación, un proyecto básico de investigación turística de acuerdo con los datos suministrados en las clases anteriores. Un proyecto básico de investigación turística, eso era desarrollarlo en base a un posible desarrollo turístico que observe de acuerdo a las necesidades que crea usted conveniente en la ciudad donde habita con sus posibles atractivos turísticos a desenvolver. Era nada más un simple trabajo, no coloqué mínimo, coloqué un máximo de 15 páginas a que hubiesen desarrollado como una especie de ámbito a lo que es el, el poder desarrollar un área en el sentido turístico, una actividad turística y que ustedes la puedan, ese desarrollo pueda generarle a ustedes ingresos. Eso era lo que se quería en esta tercera actividad de un máximo de 15 páginas, de los cuales, eh, pues ustedes en su creatividad de un área de emprendimiento podían desarrollarlas eh, en el ámbito que estamos pidiendo, que es el ámbito turístico. Todas esas actividades eran para haberlas desarrollado en el tiempo
que se había estipulado y todavía tienen chance de poder enviarlas a, eh, a lo que es este trabajo que se ha mandado a hacer. Ya la última actividad, realizar un mapa sinóptico sobre la fase de la investigación en turismo, conceptualizando cada uno de los términos importantes en el desarrollo del mismo en base a un ámbito turístico, sea hotelero, operador turístico, turismo de aventura, entre otros. Realizarlo en PowerPoint, máximo 6 láminas, escribir nombre y sobre la identidad del estudiante, del participante. Bueno, tenemos 4 participantes y esta ya era la última actividad. Tengo que averiguar para cuándo es que se cierran estas actividades en el complemento, pero todavía tienen la oportunidad de desarrollarla. Esta última actividad era unos conceptos básicos de la fase de la investigación en el turismo, de los cuales, si pudieron haberlo averiguado o estar presente en el mismo, pues la fase de investigación en turismo pues, se desarrolla en base a la misma fase de la investigación científica. Nada más que se da en el ámbito de la investigación, pero en el ámbito turístico. Son materias muy fáciles de buen desarrollo en el mismo. Se estuvo presente en cada una de las clases, esperando que ustedes participaran y estaba en el interés de cada uno hacer las correspondientes preguntas o actividades que se tenían. Todo esto con el objetivo de poder ampliar su conocimiento durante este término en lo que es la investigación en turismo. Pero en esto teníamos material que también se envió en la plataforma, un material que era los conceptos, los diferentes conceptos de turismo, el impacto económico del turismo que se dio en la segunda clase, eh, y con la experiencia que nosotros venimos saliendo de la pandemia, el impacto económico que ha causado en algunos países donde prácticamente se vive el turismo. Y en esto lo voy a poner un ejemplo, y lo hablé en clase, el ejemplo de este país en Asia que queda entre China y la India, que es Nepal, donde está parte del Monte Everest, y cómo afectó, y no solamente la parte de montaña, de montañismo, sino la parte cultural de lo que era en Kamandú, cómo afectó en la pandemia a comienzos bueno, a finales del 2019, comienzos del 2020, cuando Nepal tenía un atractivo turístico para el año 2020 con una frase muy pegajosa que era visita a Nepal, visit Nepal, visit Nepal, visita Nepal para el año 2020, y todo eso se cayó a raíz de la pandemia. Entonces son situaciones que el impacto económico eh, ha afectado a países que viven del turismo. ¿Sí? Venezuela, lamentamos mucho, no vive del turismo, digo lamentándolo mucho porque Venezuela tiene muchos atractivos turísticos que se han desarrollado y que hay posibilidad de desarrollar. Y a nivel internacional nos falta mucho atraer turistas. Se lo digo con bastante experiencia. Cuando estuve trabajando a nivel turístico en Nueva Esparta, en la isla de Margarita, en el Hotel Laguna Mar, en esa época, un hotel muy brillante, uno de los más hermosos y modernos del país, eso era una ciudad. Me di cuenta de que los turistas venían como atractivo turístico a nivel internacional y tenía muy poco a- eh, a- publicidad, era Margarita. Pero los otros atractivos que teníamos aquí en Venezuela o que tenemos no se reflejaban. Y por ahí llegaban turistas hasta la isla de Margarita, contrataban vuelos charter hasta Canaima, y allá se montaban un helicóptero y iban hasta el santuario. Eso era
todo el ámbito turístico que se tenía. Sí, he sabido de que habían otros ámbitos turísticos que se reflejaban a nivel de otros estados, pero eran contados, ¿sí? Habían unos atos que llegaban turistas internacionales, pero era muy selectivo en cuanto a ese turismo. Igual que Mérida, Mérida tiene unas posadas que nada más llegaban puros turistas internacionales. El turismo interno, el turismo del venezolano, no lo tomaban en cuenta. O sea, muchas situaciones que a raíz de la pandemia cambiaron en unas partes y en otras partes se desarrollaron más. Porque decirle a usted que en la pandemia no hubo vuelo, estaba todo cerrado, es mentira, porque uno por las redes sociales veía con todas las normas de seguridad vuelos internacionales aún trabajando. Entonces, viendo ese impacto económico que tuvo y que afectó a bastante países en el mundo, también podemos ver lo que es el abordaje estadístico del turismo, que también está dentro de la investigación. Eso también se habló en clase. Una de las cosas de ese abordaje turístico era el fin, el propósito que se tenía en el desarrollo de esa actividad turística y para quién era el atractivo turístico que se necesitaba atraer. Y lo hablé en varias de las clases que habían personas o habían operadoras turísticas que se concentraban en el turismo religioso nada más. Y con la experiencia turística que uno tenía, pues se da cuenta de que uno pensaba que unos turistas que venían, vamos a suponer, de España, pensaban que iban a visitar la iglesia y eran lo que menos hacían. También se habló de la modernidad en esa investigación turística y les puse el ejemplo a ustedes, les coloqué el ejemplo de en Brasil, de un muchacho, un operador turístico, un guía turístico realizando la guiatura con un dron, ¿verdad? Mostrándole a la persona en cierta parte de Copacabana, toda Copacabana en el aire y con el dron. Ese era la meta, el fin de ese abordaje estadístico turístico que se explicó. Y así sucesivamente otros conceptos y otros desarrollos en el ámbito turístico para haberse presentado los trabajos que se exigían o se pedían para la materia. Por última, eh, por último, la actividad que se presentó, que era la fase de la investigación turística, se desarrollaba en el marco de las funciones de lo que era el operador turístico o el emprendimiento turístico que se tenía. Se pasaron varias láminas, se estuvo interactuando con los que estuvieron presentes en cada una de las clases. eh, Se habló sobre la multisectorialidad en el turismo, la multidisciplina, se habló sobre la investigación cuantitativa y cualitativa. Todo eso se fue desarrollando la apreciación de lo que es el marco de la investigación turística. El último, se envió hasta un cuadro. Me acuerdo que el último cuadro fue, aquí lo tenemos, un cuadrito que era la teoría de definición de los objetivos a nivel de la investigación turística, revisión de las investigaciones anteriores, los antecedentes, en la búsqueda bibliográfica, definición, concepto y variable hipótesis, selección en proceso de investigación, revisión de la información necesaria. Todo eso se envió en el último trabajo del cuadro y la clase que se dio. Y ya para finalizar teníamos la metodología de investigación en turismo, que fue en el módulo 3 la limitación al desarrollo de la investigación en el campo turístico, la empresa turística, la administración pública, la institución. Todo eso se enviaron en diferentes láminas en la clase. Bueno, muchachos, con esto concluyo yo este periodo de clase, quedando abierta aún la plataforma para entregar los trabajos y estar presente en los mismos. De mi parte, bueno,
eh, toda la, la facilidad que se le dio, eh, las actividades que se desarrollaron, las clases aquí mismo, la presencia en el mismo, pues se trató de desarrollar en todos los ámbitos en cuanto a la investigación turística, porque no fue solamente la investigación turística, sino la investigación científica desarrollándola en el ámbito turístico. Todas esas situaciones se fueron dando a nivel de todo este periodo de tiempo académico presentado. Le vuelvo a repetir, de mi parte, estoy completamente a la orden. eh, y esperando que haya satisfecho sus necesidades en cuanto al desarrollo de la materia. Eh, que tengan un buen día y estaremos atentos a las próximas clases. Hasta luego.